analicemos la sección titulada Los 5 períodos de Daniel 2 y los hijos de Dios. Leamos lo que dice Daniel, el capítulo 2, el verso 32 y 33. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Aquí tenemos los 5 períodos. Veámoslo gráficamente. La cabeza de oro, representando a Babilonia, 1. Los pechos y los brazos de plata, representando a los medos y los persas, 2. El vientre y los muslos de bronce, representando a Grecia, 3. Las piernas de hierro, representando a Roma, 4. Y los pies de hierro con barro cocido, 5. Es claro entonces que en Daniel capítulo 2 se encuentra representado en la estatua de Nabucodonosor, que fue un hombre. Tenemos 5 períodos. ¿En cuál estamos nosotros viviendo? Para ello vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 322. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. Entonces nosotros vivimos en el 5º período de la imagen de Nabucodonosor, es decir, en los pies, específicamente en los 10 dedos. Ahora, en relación a los hijos de Dios, diremos lo siguiente. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 296 nos declara la inspiración. Los que reciban el sello del hombre vestido de lino son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Un ángel es el encargado de colocar un sello de inmortalidad a los que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Es lo que hemos leído. Continúo leyendo. Pero la matanza general está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Ezequiel capítulo 9, el verso 5. Veamos lo que nos dice el libro Cartas y Manuscritos con Anotaciones, el tomo 1, en la página 189. ¿Ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4, 5, señalando a los ángeles. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? Está claro que en el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, un ángel está ahora encargado de sellar a los fieles. Y 5 ángeles estarán en un futuro cercano encargados de matar a los infieles, los que no obtendrán el sello
del Dios vivo. El punto de conexión es el siguiente. Nosotros estamos viviendo en el quinto período de la imagen de Nabucodonosor, que registra la historia del hombre, especialmente la historia de la iglesia de los últimos días. Definimos entonces que vivimos en el quinto período de la imagen de Nabucodonosor, específicamente en los 10 dedos. Y en el quinto período, 5 ángeles celestiales serán encargados de purificar la iglesia de los últimos días, la iglesia adventista del séptimo día. Maravilloso. Ahora analicemos la piedra de Daniel 2, los 144,000. Lo comprobaremos de diferentes ángulos. Empecemos con lo básico. En 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 5 declara: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual. El profeso pueblo de Dios también es identificado como piedras vivas. De hecho, el autor de esta epístola fue cambiado su nombre de Simón a Pedro, que traducido es piedra. Puede leerse en San Juan capítulo 1, el verso 42. Entonces queda definido que piedra también representa a personas. También se corrobora con el espíritu de profecía, el libro Servicio Cristiano. En el subtítulo Canales de Luz y Bendición, en la página 27. Los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas. ¿Quiénes deben ser piedras vivas? Los seguidores de Cristo. Y surge la pregunta natural: ¿y quiénes son los seguidores de Cristo en el tiempo del fin? La profecía lo señala en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 14, el versículo 3, la última parte dice: y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, el verso 4, hablando de los 144,000, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, los seguidores de Cristo, los 144,000, deben ser piedras vivas. Veámoslo desde otro ángulo. Daniel capítulo 2, el versículo 44. Y en los días de estos reyes, los reyes de los dedos de los pies, los reyes actuales, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2, el verso 44, pronostica el surgimiento de un reino en nuestro tiempo, que va a desmenuzar los demás reinos. Daniel 2, el verso 45. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte, sin mano alguna, y desmenuzó. ¿Quién desmenuzó? La piedra. ¿Qué desmenuzó? El hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Basado en lo que ya conocemos, estos metales mencionados representan reinos. Por lo tanto, la piedra que va a ser cortada del monte va a desmenuzar los reinos también. Eso implica que el reino mencionado en Daniel 2:44 va a desmenuzar reinos.
Y la piedra en Daniel 2:45 va a desmenuzar reinos. Implica que el reino y la piedra son lo mismo. Si descubrimos quiénes van a formar el reino, vamos a descubrir entonces quiénes van a formar la piedra de Daniel capítulo 2. El espíritu de profecía en el libro Testimonios para los ministros, el capítulo a los obreros de Dios, está el subtítulo: las excusas no tienen valor. En la página 422, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad. Son piedras vivas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes serán los súbditos del reino de Dios? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son ellos? Apocalipsis 14, el versículo 3, la última parte. Y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000. Apocalipsis 14, el verso 4, la segunda parte, hablando de los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes serán los súbditos? ¿Quiénes formarán el reino? Los 144,000. Puesto que el reino de Daniel 2:44 y la piedra de Daniel 2:45 son lo mismo, implica que la piedra estará formada por los 144,000. Esto es fenomenal. Los 144,000 darán el fuerte pregón. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3, le llama a los 144,000 siervos de Dios. Puesto que son siervos, tienen un trabajo, una labor que realizar. Apocalipsis 7, el verso 4, se menciona el número exacto de los sellados, 144,000. Apocalipsis 7, el verso 9, dice: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos en Apocalipsis 7:4 una compañía que se puede contar y son de Israel, de la iglesia adventista del séptimo día. En Apocalipsis 7:9 tenemos a una gran multitud que no se puede contar y es de todas las naciones. Estos grupos están también ilustrados en Daniel capítulo 2. El grupo numerado, contable, está ilustrado en Daniel capítulo 2, el verso 45. La piedra. La gran multitud también está ilustrada en Daniel capítulo 2. El versículo 35, la última parte. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Apocalipsis 7:9, gran multitud. Daniel 2:35, un gran monte. Este gran monte será el resultado de la obra misionera de los 144,000. Ese es el proyecto misionero que indica la profecía. Veamos esta poderosa verdad a través de este último ángulo. Zacarías, el capítulo 12, el verso 3. En ese día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Identifiquemos qué representa Jerusalén para saber en definitiva qué representa la piedra. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74, declara: Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia
será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Jerusalén es símbolo de la iglesia. Ahora, con esta información, leamos nuevamente Zacarías capítulo 12, el verso 3. En ese día pondré a Jerusalén, iglesia adventista del séptimo día, por piedra pesada a todos los pueblos. Entonces, la iglesia llegará a ser una piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12, el verso 3, la última parte. Todos los que la carguen se herirán gravemente, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Observen que todos los que carguen esta piedra serán despedazados, serán destruidos. De igual manera, la piedra de Daniel 2, el verso 45 nos declara que va a desmenuzar reinos. Verdaderamente, la piedra de Daniel 2 representa a los 144,000 sobrevivientes del juicio de los vivos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, habla de la iglesia purificada. Testimonios para los ministros, la página 45, habla de la iglesia triunfante. De los 144,000. Ellos terminarán en breve tiempo lo que en más de un siglo y medio no hemos terminado. Verdaderamente serán los más grandes misioneros de todas las edades. Y lo mejor de todo, nosotros podemos ser parte de esta maravillosa profecía. Analicemos la sección titulada La amalgamación del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, el verso 8 declara: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Tenemos entonces el cuerno pequeño. Definamos lo que significa amalgamación. Es la mezcla de 2 especies. En el caso del Dios creador, hizo el mundo animal. Antes del diluvio hubieron mezclas de especies. A esas mezclas les llamamos amalgamación. Pongamos un ejemplo real que no podemos negar. La mezcla de una especie con otra especie dio como resultado los dinosaurios. Los dinosaurios existieron y lo sabemos porque se encuentran actualmente fósiles de ellos. Pero fueron animales que Dios no creó, sino que fueron amalgamados, es decir, fusionados, mezclados. Todo lo que Dios no creó fue destruido por el diluvio. Todo lo que Dios creó ingresó al arca, tanto ser humano como las especies de animales. El cuerno pequeño es una amalgamación, es decir, es una mezcla de 2 elementos. En este caso, de cuerno con cabeza. Pero antes de entrar de lleno, identifiquemos qué representa el simbolismo del cuerno pequeño. Para ello vamos a leer lo que dice el libro El conflicto de los siglos. El capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, en la página 499.
Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, el verso 25. En definitiva, el cuerno pequeño de la cuarta bestia indescriptible representa al papado. El símbolo que representa al papado está formado por dos elementos. Número uno, por cuerno, que le pertenece a una bestia. Número dos, por una cabeza que le pertenece a un hombre. Es decir, el cuerno pequeño es una amalgamación de bestia por el cuerno y hombre por la cabeza, dando como resultado el cuerno cabeza, llamado en Daniel capítulo 7, el verso 8, el cuerno pequeño. Veamos el significado aislado de los elementos fusionados. El cuerno en profecía, ¿qué representa? Un cuerno común. Daniel capítulo 7, el verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, un cuerno común representa a un rey, el poder civil. Definimos entonces que el cuerno en el simbolismo representa el poder civil. Eso implica entonces que la cabeza representa el poder religioso, puesto que el cuerno pequeño de la cuarta bestia es una combinación de los dos elementos, implica que este cuerno pequeño tenía tanto el poder civil como el poder religioso. Definitivamente, el cuerno pequeño representa al papado, un poder tirano, cruel y demoníaco. Analicemos la sección titulada Profecías de tiempo. En este tópico podemos mencionar a Daniel capítulo 7, el verso 25, donde se nos menciona tiempo, tiempos y medio tiempo. Cada tiempo equivale a un año. Son 3 tiempos y medio, es decir, 3 años y medio. Si los convertimos a meses, nos da 42 meses. Si estos meses lo convertimos a días, nos da 1260 días, aplicándole que cada mes tiene 30 días bíblicos. Esto nos resulta apropiado y correcto porque Apocalipsis 12, el verso 6, nos lo corrobora, donde dice 1260 días. Lo que hicimos entonces es correcto. Los 1260 días se le aplica un principio de día por año. De acuerdo a Ezequiel capítulo 4, el verso 6, dice día por año. Es decir, en profecía un día equivale a un año. Puesto que son 1260 días, si le aplicamos el principio, son 1260 años. Pero no solo el libro de Ezequiel corrobora este principio, sino que también el libro escrito por Moisés, el libro llamado Números, en el capítulo 14, el verso 34 nos dice día por año, día por año. Entonces queda establecido el principio que en profecía un día equivale a un año. También en el libro de Daniel hay otros cómputos donde se nos da tiempos donde podemos aplicar este principio. Tenemos los 1290 días
de Daniel capítulo 12, el verso 11. Si le aplicamos el principio, son 1290 años. También tenemos el cómputo de tiempo de Daniel capítulo 12, el verso 12. 1335 días. Apliquémosle el principio. 1335 años. Y el cómputo en el caso de Daniel más largo, tenemos el que está registrado en Daniel capítulo 8, el verso 14, los 2300 días de tardes y mañanas, días completos. Apliquémosle el principio de día por año. 2300 días igual a 2300 años. Este es el principio que debemos aplicar en los análisis próximos que haremos. Analicemos la sección titulada Los 2300 días proféticos. Lo primero que tenemos que hacer es la conexión entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 en los períodos mencionados allí. Daniel capítulo 8, el verso 14 específicamente menciona los 2300 días de tardes y mañanas. Ese es el período profético más largo de la Biblia. Daniel capítulo 8, el verso 26 declara: la visión de las tardes y mañanas que le fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Hasta aquí está hablando de la visión de las tardes y mañanas, es decir, de los 2300 días. Daniel capítulo 8, el verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. ¿Qué visión no entendía Daniel? Él entendió la visión de el carnero y el macho cabrío, pero no entendió la visión de las tardes y mañanas, como él mismo lo declaró previamente. Entonces, la visión que él no entendía era los 2300 días de tardes y mañanas. Y ahí queda el capítulo 8. Y pasamos ahora a Daniel capítulo 9. El versículo 23. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. ¿Qué visión? La única que no había entendido era la visión de las tardes y mañanas, de los 2300 días. Entonces, lo que le viene a explicar el ángel Gabriel a Daniel es la visión de los 2300 días. Y vean cómo le empieza a explicar esta visión. Daniel capítulo 9, el verso 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo, implicando entonces que las 70 semanas son parte de los 2300 días, o las 70 semanas es el inicio de los 2300 días. Pero voy a explicar un poco más profundo, basado en el espíritu de profecía. En Daniel capítulo 9, el verso 24, dice la mayoría de las versiones: 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Pero hay algunas versiones que traducen así: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Una profecía significativa, en la página 373.
La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. Es decir, las 70 semanas fueron determinadas, o una traducción literal, fueron descontadas. ¿De dónde? ¿De qué periodo de tiempo? ¿De qué periodo profético? El único mencionado previamente son los 2300 días de tardes y mañanas. Por lo tanto, las 70 semanas fueron descontadas de los 2300 días, reafirmando lo que hemos dicho, que las 70 semanas es el inicio de los 2300 días, o puesto de otra forma, las 70 semanas es el primer bloque de tiempo que le pertenece a los 2300 días. Tenemos dos bloques grandes, los 2300 días. El primero, las 70 semanas. El segundo bloque es de 1810 años. Pero en el desarrollo de nuestro estudio lo explicaremos. La siguiente clarificación para la mejor comprensión de los 2300 días es la siguiente. Hay que tener cuidado en cuanto al punto de partida de los 2300 días. No debe confundirse el decreto que se dio para la construcción del templo con el decreto que se dio para la reconstrucción y restauración de Jerusalén. Son dos decretos distintos. Por ejemplo, Ciro dio el decreto de construir el templo, y eso está registrado en Esdras capítulo 1, el versículo 2 específicamente. Podemos ver esta sección, que la construcción del templo llevó un espacio de 46 años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está registrado en uno de los evangelios. San Juan, el capítulo 2, el verso 20, lo reafirma. Fueron 46 años que se llevó para la construcción del segundo templo. Luego tenemos el decreto de Artajerjes, rey de Persia, que dio punto de partida a la reconstrucción y restauración de la ciudad de Jerusalén, según Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden o decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, esa es la clave. Eso está registrado, ese decreto para reconstruir, reedificar Jerusalén, en Esdras capítulo 7 del verso 21 al 27, y también en el libro de Nehemías, que fue contemporáneo de Esdras, en el capítulo 2, el verso 5 y el verso 17. Ese decreto de restaurar Jerusalén, reconstruir Jerusalén, es la clave como punto de partida de los 2300 días, pero nunca debe tomarse como punto de partida el decreto de construcción del templo, no, sino que el punto de partida es el decreto de Artajerjes para la restauración de la ciudad de Jerusalén, que es totalmente diferente y fue dado en el año 457 antes de Cristo. Desde ese año para adelante se empieza a hacer el cómputo de los 2300 días proféticos. El otro punto que debe quedar claro es
que para entender los 2300 días proféticos se le debe de aplicar el principio de día por año. Y eso está basado en la Biblia. Por mencionar, Números 14, el verso 34 dice día por año. También el profeta Ezequiel en el capítulo 4, el verso 6 declara día por año te lo he dado. Es decir, cuando hablamos de días proféticos, un día profético equivale a un año. Entonces, los 2300 días proféticos son realmente 2300 años. Eso debe tenerlo bien en cuenta usted como estudiante de esta profecía, con el objetivo de comprenderlo correctamente. Pero también el espíritu de profecía nos da este dato de día por año, que es un principio que hay que respetar. El libro Profetas y Reyes, el capítulo La venida del Libertador, en la página 515, declara: en la profecía, un día representa un año. Véase Números 14:34, Ezequiel 4:6. Exactamente lo que ya le habíamos mencionado. Está corroborado por el espíritu de profecía que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén por esto. Con lo que ya hemos explicado, entenderemos mucho mejor el primer bloque de los 2300 días. Nos referimos a las 70 semanas de Daniel 9, el verso 24. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las 70 semanas a días, porque estamos tratando con días proféticos. Entonces debe considerarse que una semana tiene 7 días, hablando normalmente. Entonces, 70 semanas debe multiplicarse por el número 7 de días, que da como resultado 490 días. Pero si le aplicamos el principio de día por año, entonces son 490 años. Definimos entonces brevemente que 70 semanas proféticas equivalen a 490 años. Ahora analicemos que las 70 semanas tiene 3 partes o secciones. La primera parte, de acuerdo a Daniel, capítulo 9, el versículo 25, es 7 semanas. Y la segunda parte, 62 semanas. Y la tercera parte la registra Daniel 9, el verso 27, cuando dice en otra semana, es decir, la semana 70. Veámoslo gráficamente. La primera sección de las 70 semanas es 7 semanas. La segunda sección es 62 semanas. Y la tercera y última sección es una semana. Sumemos 7 más 62 igual a 69. Más una semana igual 70 semanas, que equivalen a 490 años. Ahora convirtamos cada sección a días. Recuerde que una semana tiene 7 días. Entonces hagamos una pequeña multiplicación en cada sección. 7 semanas por 7 días igual 49 días. Pero le aplicamos el principio de día por año, nos da el resultado de 49 años. 62 semanas por 7 días nos da el resultado de 434 días, aplicándole el principio de día por año, igual 434 años. Luego tenemos la última sección, una semana. Si lo convertimos a días, tenemos que multiplicar. Una semana tiene 7 días, entonces 1 por 7 igual 7 días. Aplicándole el principio de día por año, 7 años. Ahora sumemos todos estos años de las 3 secciones. 49 años más 434 años
nos da 483 años, más 7 años nos da 490 años, exactamente las 70 semanas. Se define entonces que las 70 semanas es igual a 490 años reafirmado desde diferente ángulo. Ahora vamos a analizar la última semana, que es la más sobresaliente de las 3 secciones. Debe entenderse que el punto de partida de las 70 semanas y de los 2300 días fue el 457 antes de Cristo, con el decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, de acuerdo a Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo que quiere decir es que desde que salió la orden de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, tenían que pasar 7 semanas y 62 semanas. Es decir, tenían que pasar 483 años. Y así ocurrió. Desde la orden que se dio para construir Jerusalén hasta la aparición del Mesías, transcurrieron 483 años. ¿Y qué evento ocurrió al final de los 483 años? Ocurrió el bautismo de Cristo. Lo que indicaba la profecía es que debía aparecer el Mesías. Y la palabra Mesías literalmente significa ungido. Y Cristo en el año 27 fue bautizado, y cuando salió del agua recibió al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo fue ungido. Y desde ahí para adelante él obtiene el título de Mesías, es decir, ungido. ¡Qué maravilloso! La profecía se cumplió al pie de la letra, punto por punto, detalle por detalle, sorprendente. Entonces, desde el 457 hasta el año 27, cuando Cristo es bautizado y es ungido por el Espíritu Santo, transcurrieron 483 años. Dijimos que vamos a analizar la última semana, que es la más sobresaliente. Daniel capítulo 9, el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los judíos. Y una semana, ¿por cuánto tiempo está formado? Por 7 años. Una semana profética. Esta semana profética está dividida primero por el ministerio de Cristo, que fue 3 años y medio de ministerio. Luego, los discípulos trabajaron otros 3 años y medio con los judíos. Entonces sumemos 3 años y medio más 3 años y medio, hace un total de 7 años, es decir, una semana profética. Por eso dice acá Daniel capítulo 9, el verso 27, en otra semana, es decir, 7 años, confirmará el pacto a muchos, a los judíos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Observes entonces que justo desde el año 27 hasta el año 31 pasaron 3 años y medio. Y en el año 31 Cristo es crucificado, como lo indicaba la profecía. A la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años tenía que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo se encontró con el tipo. Es decir, el tipo y el antitipo se encontraron. El cordero, que representaba a Cristo, y Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hizo cesar los sacrificios, el sistema ceremonial, lo eliminó. Ahora Cristo es nuestro sacrificio.
¿Desde cuándo? Desde el año 31 después de Cristo. Pero, ¿cuándo terminó la última semana? En el año 34. ¿Y qué ocurrió en el año 34? El apedreamiento de Esteban. Y eso está registrado en Hechos capítulo 8, el versículo 1, donde Pablo consentía en la muerte de Esteban. Y con eso el pueblo judío selló y cerró el tiempo que Dios había determinado para que abandonaran el pecado. ¿Y cuánto tiempo había determinado para los judíos? Había determinado 490 años o 70 semanas proféticas. Cerraron ellos y el evangelio ya no solo se dio a los judíos, que eran el pueblo de Dios, sino que ahora el evangelio pasó a los gentiles. ¿Desde cuándo? Desde el año 34 después de Cristo. Todo lo que he explicado hasta aquí en relación a fechas, años, está sintetizado y aprobado por el Espíritu de Profecía en el libro El deseado de todas las gentes. El capítulo 23, el reino de Dios está cerca. En la página 200 declara: la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel: en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos. Por Cristo mismo durante 3 años y medio. Y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era. Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. ¡Wow! Sorprendentemente, está aquí todo sintetizado, al menos en esta sección de las 70 semanas. Lo que afirma que lo que hemos enseñado es 100% correcto.
ya hemos aprendido que las 70 semanas o 490 años están descontadas de los 2300 días o años. Entonces hagamos la resta, descontémoslo. 2300 años menos 490 años igual a 1810 años. Es decir, desde el 457 hasta el año 34 transcurrieron 490 años. Y desde el año 34 en adelante faltaban 1810 años de los 2300 días o años. Ahora, queremos saber el fin de los 2300 días o años, porque el punto de partida ya lo tenemos, el 457 antes de Cristo. ¿Cómo sabremos cuál es el fin de los 2300 años? Sencillo, vamos a sumar los años después de Cristo, de la misma era. En este caso, tenemos el 34 después de Cristo, aquí ubicado, 34 después de Cristo, y también tenemos 1810 años que están después de Cristo. Entonces sumamos 34 después de Cristo más 1810 igual a 1844. Entonces el fin de los 2300 años fue el año 1844, pero para ser específicos y exactos, fue el martes, subraye esto, martes 22 de octubre del año 1844, que marcó el fin de los 2300 días o años. Voy a resaltar octubre y también el martes. El 22 de octubre del año 457 a.C., la misma fecha de punto de partida. El 22 de octubre del 457 a.C. marcó el punto de partida de los 2300 días o años. Y el punto que marcó el final de los 2300 años fue el 22 de octubre de 1844. Obsérvese, de octubre a octubre. Y eso se reafirma en el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Profecías cumplidas, la página 450 declara: contando desde el otoño del 457 antes de Cristo, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Dice otoño del 457 y otoño de 1844. Por eso decimos desde el 22 de octubre del 457 antes de Cristo como punto de partida hasta el 22 de octubre, que fue día martes de 1844, tenemos exactamente 2300 años. Perfección divina. Ahora analicemos Daniel capítulo 7, introducción al juicio investigador. Daniel capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10 introducen el juicio investigador justo después del surgimiento del papado en el 538 y justo después de la caída del papado en 1798. Es decir,
El orden secuencial de Daniel 7 nos muestra que después de la caída del papado tenía que ocurrir un juicio investigador. Y como estudiantes sensatos de las Escrituras, sabemos que ocurrió en 1844, después de que cayó el cuerno pequeño en 1798, perfección de la profecía. Bien, leamos Daniel capítulo 7, el versículo 10. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Se habla de un juicio. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en este tema relevante y sumamente importante. El libro, El conflicto de los siglos, el capítulo Nuestra única salvaguardia, la página 659 declara: necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Entonces no es casualidad que en cada tema que me va a escuchar siempre vamos a estar relatando y resaltando especialmente temas del juicio. Analicemos la sección titulada El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Así como el juicio de la iglesia será seguido por el juicio del mundo, de igual manera el juicio de los muertos será seguido por el juicio de los vivos. Eso lo avala la palabra escrita en la Biblia y la palabra escrita en el espíritu de profecía. Leamos lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. Juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora leamos lo que dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 4, el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Juicio de los muertos, seguido por el juicio de los vivos. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, titulado El juicio investigador, en la página 539. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, observamos entonces que los muertos van a ser juzgados según lo que está escrito en los libros. Veamos ahora en cuanto al juicio de los vivos a la luz del espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, capítulo 29, el juicio investigador, la página 536. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Hasta aquí hemos visto que está ocurriendo un juicio de los muertos que será seguido por un juicio de los vivos. Daniel capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10, junto con Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, nos dan el escenario completo del juicio investigador de los muertos. ¿En qué consiste el juicio investigador de los muertos? La respuesta nos lo da Daniel capítulo 7, el versículo 10, la última parte. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Puesto que los muertos están en sus sepulcros y nada saben, están inconscientes, ellos son juzgados a través de lo que fue escrito en los libros del cielo mientras ellos vivían. Basado en eso van a ser juzgados. También lo corrobora Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12.
dice así: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, este juicio de los muertos sencillamente está habiendo una separación, pero en los libros. En el libro de la vida está el nombre del que se convirtió y está el nombre del que no se convirtió, pero se bautizaron ambos, por decirlo así, están registrados allí. Pero en el juicio se determina si todavía son dignos de que sus nombres permanezcan en el libro de la vida, y de no ser así, el nombre del que no es digno va a ser borrado y su nombre pasa para el libro de la muerte, para luego resucitar no con los santos, sino resucitar con los impíos. Básicamente, entonces, el juicio investigador de los muertos es una revisión de libros y una separación en libros nada más. Pero vamos a ver el escenario del juicio investigador de los muertos brevemente y sintetizado. En Apocalipsis, como hemos dicho, en el capítulo 4 y el capítulo 5 encontramos varios elementos en conexión con Daniel capítulo 7, verso 9 y el verso 10. Se nos muestra que fue puesto tronos. En los tronos, plural, resalta uno en especial donde se sienta un anciano de días, Dios el Padre, con el papel de juez. Luego tenemos 24 tronos donde se sientan 24 ancianos con el papel de el jurado. También tenemos a un hijo de hombre, según Daniel 7, el verso 13, y tenemos a un cordero como que hubiera sido inmolado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, siendo el abogado Cristo, nuestro intercesor, asumiendo el papel de abogado. También tenemos 4 bestias. Esas 4 bestias representan gente, personas a los que están siendo juzgados. Necesitan representantes. Entonces, las 4 bestias de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 son los representantes de los acusados, siendo el león de la tribu de Judá el líder de estas 4 bestias. Maravilloso. Tenemos entonces el escenario del juicio investigador de los muertos. También, sin olvidar que el anciano de días tiene en su mano un libro con 7 sellos. Los libros, la evidencia. Así que el juicio y el escenario es completo. Para aquellos que quieran una explicación detallada, elemento por elemento, de los involucrados en el escenario del juicio, tenemos un tema grabado en YouTube, ya está en línea, búsquelo en nuestro canal, se titula Lección 4, Digno es el Cordero. Repito, Lección 4, Digno es el Cordero, donde explicamos todo el escenario del juicio. 2 capítulos completos de Apocalipsis, capítulo 4 y el capítulo 5. En este análisis resaltaremos del escenario del juicio a 2 personajes: al anciano de días, Dios el Padre, con el papel de juez, y a el Hijo del Hombre o el Cordero como nuestro abogado. Leamos Daniel, el capítulo 7, el versículo 13, declara así: seguí mirando en visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Importante. Tenemos al anciano de días que está sentado en un trono y luego llega el Hijo del Hombre ante él, enfrente de él.
vamos a resaltar que el Hijo del Hombre aquí es Cristo. Él mismo se autonombra como el Hijo del Hombre en las parábolas, y eso se puede revisar en los 4 evangelios. El espíritu de profecía también identifica a este Hijo de Hombre de Daniel 7, el verso 13, como Cristo. Leámoslo. Conflicto de los siglos, el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado. En la página 479 declara: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7, el verso 13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento. La cita inspirada que acabamos de leer nos está mostrando que la venida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días es una venida de Cristo hacia el lugar santísimo del santuario celestial. En otras palabras, Daniel capítulo 7, del verso 9 al verso 14, nos están pronosticando la venida de Cristo hacia el lugar santísimo y el inicio del juicio investigador de los muertos. Es decir, Daniel capítulo 7, del verso 9 hasta el verso 14, lo que nos está hablando es del inicio del juicio investigador de los muertos. Pero el espíritu de profecía nos dice que la venida del Hijo del Hombre, de Cristo, hacia el lugar santísimo para empezar el juicio investigador de los muertos, es el mismo acontecimiento que nos registró, también dice el profeta Malaquías. Para entender esto, debo recordarles lo siguiente. Primero es el juicio investigador de los muertos. Segundo será el juicio investigador de los vivos y ejecutivo también. Ambas partes forman un todo, el juicio, tanto de muertos como de vivos. Ahora veamos lo que dice Malaquías, el capítulo 3, referente a nuestro análisis, del verso 1 al verso 3. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. El ángel del pacto a quien decíais ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Verso 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Estos 3 versículos no pueden estar hablando del juicio investigador de los muertos, por las siguientes razones. Número 1. Los muertos no pueden ser purificados. Los vivos sí. Número 2. Los muertos no pueden ofrecer ofrendas. Los vivos sí podemos ofrecer ofrendas. Número 3. A los muertos no se les puede enviar un mensajero, porque están muertos, pero a los vivos sí se les puede enviar un mensajero previo al juicio. Es decir, Malaquías capítulo 3 del 1 al 3 está hablando no del juicio de los muertos, sino del juicio de los vivos. Habrá una visita de Cristo hacia su templo, es decir, hacia su iglesia, cumpliendo lo que usted sabe, quizá de memoria, Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17. Porque es tiempo que el juicio de los vivos empiece en la casa de Dios. Y si primero empieza con nosotros,
¿qué será del impío y el pecador? ¿Qué es la casa? Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 15 dice: y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pedro dice claramente que el juicio va a empezar en la casa, y la casa, dice Pablo, que es la iglesia. Por lo tanto, el juicio va a empezar en la iglesia. Y la iglesia no es una iglesia muerta, sino que es una iglesia viva por alrededor de 22 millones de adventistas del séptimo día. El juicio de los muertos está a punto de cerrar y le va a seguir el juicio de los vivos, nuestro juicio. Y nos preocupa que el pueblo adventista aún no está alertado, no sabe de lo que está a punto de venir. Ahí es donde entramos nosotros y donde entra usted, para que compartamos estos temas con los demás, porque no hay otro medio. Hagámoslo, tenemos que accionar. De lo contrario, seremos responsables.